Muy buenos días. Bienvenidos. Yo sé que hay nuevos aquí con nosotros. Quiero agradecer a Héctor y Marco que estuvieron con nosotros tocando con el grupo de alabanza. Ellos son estudiantes con Javier en la Universidad de las Américas. Bienvenidos aquí con nosotros. Un placer tenerlos. Este fue un buen tiempo de alabanza esta mañana. Nos llena de gozo, nos llena de la presencia de Dios poder alabar en esta manera. Estamos empezando con la promesa de Dios. Dios nos ha dado promesas inquebrantables. Y la promesa que nos toca estudiar hoy dice, yo te instruiré, yo te mostraré. Sí, que debes seguir. Y nuestra promesa, respondiendo a la promesa de Dios, dice, leeré y prestaré atención a la palabra de Dios. Entonces, como hacemos siempre, vamos a repetir todos en una sola voz nuestra declaración de compromiso. Pueden leer conmigo. Estamos edificando nuestras vidas en las promesas de Dios, porque su palabra es inquebrantable, nuestra esperanza es inconmovible. No nos inquietan los problemas o las aflicciones de la vida. Nos sostenemos en las grandes y preciosas promesas de Dios. Y la iglesia dijo, amén, amén. Quiero leerles un reporte que se publicó en la revista oficial de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos. Dice así: había varios buques de guerra participando en un entrenamiento en alta mar. Hacían sus maniobras en condiciones inclementes durante varios días. Y durante una noche, la visibilidad era pobre, con niebla irregular, por lo que el capitán permaneció en el puente vigilando todas las actividades. Poco después de anochecer, el vigía informó luz al lado de estribor. ¿Es estable o se mueve hacia atrás?, preguntó el capitán. El vigía respondió, constante, capitán, lo que significaba que estaba en peligro curso de colisión con la otra nave. Siguiendo la lectura, dice, el capitán entonces llamó al señalero, señal que enviar, estamos en curso de colisión, aconsejamos cambiar tu rumbo 20 grados. Volvió la señal, es aconsejable que tú cambies el rumbo. El capitán dijo, envía el siguiente mensaje. Soy un capitán comandante. Te ordeno que cambies de rumbo 20 grados. Replicó el otro. Soy marinero de tercer nivel. Debería usted cambiar el curso 20 grados. El capitán se puso furioso. Mandó el mensaje. Soy un buque de guerra. Cambia de rumbo 20 grados. La réplica solo decía, no soy buque de guerra, soy un faro. Entonces no le costó al capitán averiguar quién debería cambiar de rumbo. El capitán sabio cambió la dirección de su nave de acuerdo con la señal del faro. ¿Y no es eso lo que nosotros debemos hacer? Cambiar nuestro rumbo de acuerdo con el faro de la palabra de Dios, con la luz que la palabra de Dios nos presenta. Nosotros no estamos en un buque de guerra, pero sí estamos navegando por aguas peligrosas. Estamos buscando camino en medio de la niebla.
Hay que buscar el faro. Hay que seguir la luz que solo Dios nos puede dar. Porque Dios nos ha dado esta promesa: te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir. Salmo 32:8. Dios nos ha dejado sin dirección. No nos ha dejado sin propósito, sin instrucciones. Su palabra es la luz de nuestro camino. Su bondad, su palabra, leer. Tenemos los pensamientos de Dios en forma escrita, en forma de una revelación que Dios ha escrito. Muy bien, ahora sí. El milagro de Sinaí es donde encontramos por primera vez la palabra de Dios escrita. Antes, por medio de revelaciones, sueños y visiones. Pero encontramos en el libro de Éxodo estas palabras. Cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Y un poco después podemos leer estos versículos. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Imagínense, un dedo como un relámpago, cincelando palabra por palabra, letra por letra, la guía que nosotros debemos seguir. Y Moisés entregó estas leyes al pueblo, y Dios sigue dando sus leyes a su pueblo, porque después de Moisés, el encargado del pueblo de Dios se llamaba Josué, y podemos encontrar estas palabras en cuanto a este líder. Y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario de Dios. Y podemos ver también, siguiendo las escrituras, en el tiempo de los profetas, Dios le dijo a Isaías: escríbelo en un rollo de cuero, porque esta fue la forma de los libros en aquel entonces, en forma de un rollo, para que en los días venideros quede como testimonio eterno. Y lo mismo con Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que yo te he dicho. Y podemos encontrar lo mismo en el Nuevo Testamento, cartas, instrucciones escritas, cartas escritas por Pablo, por Pedro, Marcos, Lucas, otros seguidores de Jesús, dejando por escrito lo que Dios quiere enseñarnos. Y Pablo escribió estas palabras: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Podemos creer eso? ¿Podemos poner nuestra confianza en estas palabras escritas en la Biblia? Yo creo que sí. Yo sé que sí. Pero hay muchos que dicen que tienen sus dudas, que la Biblia está llena de supersticiones, que contiene errores. Pero hay muy buena evidencia para confiar en la palabra de Dios, y vamos a ver 4 razones para creer y confiar en la palabra de Dios. Son explicaciones convincentes. Aprendiendo, podemos confiar en la palabra de Dios. Primero es el asunto de la asimilación extraordinaria. La Biblia fue escrita durante más de 16 siglos.
escrito por 40 hombres diferentes, en 3 idiomas diferentes, en países diferentes, tiempos diferentes, culturas diferentes. Pero es un solo mensaje. ¿Cómo podemos explicar que con todas esas diferencias, que la Biblia sale con un solo mensaje? Es porque el Dios que inspiró a cada uno es el verdadero escritor de nuestra Biblia. Empezando en el desierto de Arabia, terminando en la isla de Patmos. La palabra de Dios escrito por cobradores de impuestos, pastores de ovejas, reyes, doctores, de todo tipo, pero siempre hombres inspirados por Dios, dejando en forma escrita lo que nosotros hoy día tenemos en mano. Asimilación extraordinaria durante más de 16 siglos y un solo mensaje. Pero no solamente es una asimilación extraordinaria, también es de duración notable. El libro es el más publicado de la historia. Es el más vendido por más de 500 años. Y me preguntan, ¿y por qué solo 500 años? Es cuando inventaron la imprenta. Y era posible sacar copias a un precio que la gente podría comprar. Entonces, por todos estos años, 500 años, el libro más vendido en todo el mundo. Ha sobrevivido las prohibiciones, las fogatas, los esfuerzos de la gente mala para exterminar y deshacerse de la palabra de Dios, pero todavía ahí está. La palabra de Dios perdura. Es de duración notable. Y son también de predicciones cumplidas. Las páginas de la Biblia contienen más de 300 profecías de la vida de Jesucristo, como una biografía completa. Es una biografía escrita siglos antes de su nacimiento. Una pregunta. ¿Qué diríamos hoy día si encontramos un libro escrito en el año 1900 que profetizó 2 guerras mundiales, una depresión mundial, asesinato de un presidente de los Estados Unidos y lo más improbable, un gringo llegar a predicar a ser pastor de una congregación hispana? ¿Qué diríamos a un libro de este tipo? Tendríamos que decir, este libro tiene algo. Hay que escuchar bien lo que dice. Y es exactamente lo que encontramos en la Biblia. Pero hay unos que dicen, estas profecías es que después de Jesús regresaron a estos documentos antiguos y añadieron palabras y profecías como que fuera profecía después del evento. ¿Y qué piensan? ¿Sería posible? Este fue una acusación de los años pasados, pero desde el año de 1947 ya no es posible decir tal cosa. Porque había un descubrimiento en 1947 que cerró la boca de estos que dicen que estas profecías fueron añadidas después de los eventos, de lo que hablan. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el año 1947? Había un joven pastor beduino, pastor de cabras, que vivía alrededor del Mar Muerto, en el área llamada Qumrán. Entonces, en ese tiempo él andaba buscando una cabra perdida y había muchas cuevas y cavernas ahí en el área. Entonces él tiró una piedra dentro de una cueva y de repente escuchó el sonido de una jarra de barro que se quebró. Y él pensó, pues, ¿qué será?
Entonces él regresó con su familia, ahí están las cuevas. Entonces él regresó con su familia y dentro de la cueva encontraron manuscritos de los judíos que databan 100 años antes del nacimiento de Jesucristo. Casi el Antiguo Testamento completo. Y en estos documentos podemos leer que él, hablando de Jesús, él nacerá en Belén. Será traicionado por un amigo por 30 piezas de plata. Morirá en una cruz. Será resucitado. Todas esas profecías tenemos copia que llevan la fecha de 100 años o 125 años antes de su nacimiento. Y el manuscrito más importante que encontraron ahí es el libro completo del libro de Isaías. Esta copia tiene una fecha de 125 años antes de Cristo. Y les voy a leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 53 del libro de Isaías. Lo puede leer en su Biblia en español o si hablan hebreo, pueden ir al museo en Jerusalén y leerlo de un documento que lleva la fecha 125 años antes de Cristo. Él fue traspado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías capítulo 53. 700 años después de que Isaías escribió estas palabras, había un funcionario del gobierno de Etíope, regresando de su viaje a la ciudad de Jerusalén, que había participado en una fiesta, una celebración de los judíos, regresando a su país, leyendo el rollo de Isaías. Y se le acercó un seguidor de Jesús, evangelista Felipe. Felipe notó que él leía del libro del rollo de Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco dijo, no sé, ¿de quién está? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Y empezando con este pasaje, Felipe le dijo, este es el pasaje que habla, es una profecía de la venida de Jesucristo. ¿De quién más podría hablar este pasaje? Tiene que ser que está hablando de Jesucristo y de su sacrificio para salvar nuestras vidas. La Biblia no solamente tiene tantas profecías cumplidas, pero también es de impacto innegable. Después de su resurrección, antes de su ascensión, Jesús vio dos hombres saliendo de Jerusalén muy desanimados. Entonces Jesús se acercó a ellos y podemos leer lo que pasó aquí en Lucas 24. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Y Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Y se detuvieron tristes. Le explicaron a Jesús que ellos eran seguidores de un rabino
llamado Jesús. Y que ellos tenían la esperanza que Él iba a ser el Mesías, el gran rey prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. Pero los judíos, los romanos, los gentiles lo mataron, lo crucificaron. Y siguiendo la conversación, ellos dijeron, y lo más extraño, llegaron las mujeres que también son parte de nuestro grupo de seguidores de Jesús y nos dijeron que hablaron con un ángel y esos ángeles dijeron que Jesús había resucitado y que la tumba estaba vacía. Y no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer, andamos bastante tristes. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué remedio buscó Jesús? Hubiera sido posible llevarlos a la tumba vacía, mostrarles la tumba vacía. Hubiera podido hacer que las rocas hablaran o que la higuera bailara la cumbia. Pero Cristo no hizo ninguno de estas cosas. ¿Qué hizo? Lucas 24 nos explica. Luego se puso a explicarles que todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. La caminata de 7 millas de Jerusalén a Emaús les pareció un paseo de media hora. El tiempo transcurrió veloz. Ellos escucharon, empezaron a entender quién es este Jesús que tenía que morir. Entonces llegaron cerca del pueblo de Emaús y Jesús actuó como si fuera a continuar su viaje, pero ellos le suplicaron, quédate la noche con nosotros. Mientras se sentaban a comer, Él tomó el pan y lo bendijo, luego lo rompió y se lo dio. De repente sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Y cuando Jesús se fue, estos 2 hombres quedaron ahí hablando. Dijeron, ¿no estaban ardiendo nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él hablaba con nosotros en el camino y nos presentaba las Escrituras? La historia comenzó con corazones rotos, terminó con corazones ardientes. ¿Y qué hizo la diferencia? La Biblia, abriendo las Escrituras. Y esto es lo que debe hacer la diferencia en nuestras vidas. Esto es lo que tiene la habilidad de quitarnos la tristeza a nosotros. Es la luz que tiene poder para enderezar nuestros caminos, para mostrarnos no solamente dónde debemos andar, pero cómo debemos andar. Entonces, viendo la importancia de la palabra de Dios en forma escrita, ¿qué debemos hacer? Primero, cada uno de ustedes debe leerla por sí mismo. No debes conformarte con encuentros de segunda mano con las Escrituras. No deben confiar en mis predicaciones, ni en ningún maestro, ni ningún profesor. Deben aprender a leer la Biblia, cada uno de ustedes. No deben solamente confiar en un maestro y regurgitar la palabra. Ustedes mismos tienen que aprender a leer, abrir la Biblia y guiar sus vidas por medio de lo que enseña. Les voy a poner un ejemplo.
Digamos que estamos en la línea de la cafetería. Y ahí voy en la línea seleccionando mi comida. Pido una ensalada y mi plato fuerte. Y al llegar a las verduras noto que hay algo ahí repulsivo, algo que, ¿qué es eso? Y le pregunto a la persona sirviendo la comida, y parece verduras, pero ¿qué es? Y me dijo, mejor no te voy a decir. No, sí quiero saber. Bueno, es comida premasticada. ¿Qué? Premasticada. Repulsivo, ¿verdad? ¿Quién quería comer así? Pero ¿cuántos de ustedes están comiendo así en cuanto a la palabra de Dios? Porque hasta la fecha no están abriendo sus Biblias en una manera constante para ver que ustedes sí lo pueden entender, que la palabra de Dios sí puede enderezar sus caminos también. Debemos demostrar reverencia a la Escritura en nuestras vidas. Isaías dice, dando palabra de Dios, yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Yo recuerdo el día cuando entregué el Nuevo Testamento en quiché a Miguel Oxlack, el primer convertido en el pueblo de Chiur. Ahí está Isaías. No sé si conocen ustedes al joven al lado de Miguel Oxlack. Esta fue la foto, tomé esta foto hace 36 años. Este fue mi último viaje a la iglesia de Miguel, entregándoles varias copias del Nuevo Testamento en quiché. Pero yo recuerdo la primera vez que él aprendió a leer la Biblia en quiché. Miguel sabía más o menos cómo leer en español, o mejor dicho, sabía cómo pronunciar palabras escritas en una página, porque su primer idioma era quiché. Él no sabía mucho, ni hablar ni entender español. Entonces, llevé una Biblia en quiché, abrí el libro, a uno de los evangelios, y empecé a leer. Le expliqué el sonido de unas letras que se necesita para leer y escribir en quiché. Solo se necesita algunas 6 letras extras que expresan sonidos que no existen en español, pero sí son muy necesarios en quiché. Pero sabiendo los sonidos y las letras es fácil leer en quiché. Por ejemplo, para decir fuego se dice kak. Para decir nuevo es kak. Si es el pollo de ellos es kak. Pero si el pollo de nosotros es kak. Nuestra lengua o idioma kak. Pero si el marrano de ellos es kak. ¿Verdad que es fácil? Entonces, Miguel empezó a leer el Nuevo Testamento en quiché. Y yo recuerdo la expresión en su cara cuando por primera vez se dio cuenta. Estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Este es un milagro que ustedes pueden experimentar todos los días. Pero como es costumbre y cosa corriente entre nosotros, no nos asombra leer palabras en una página y saber, entiendo lo que estoy leyendo. Qué privilegio Dios nos ha dado de poder leer su palabra en nuestro propio idioma. El sábado de esta semana, Carolina y yo tenemos una oportunidad de leer otra vez la Escritura en idioma quiché.
No sé si ustedes recuerdan cuando levantamos la ofrenda para la construcción del nuevo auditorio aquí. También parte de la contribución, parte de la ofrenda fue para la construcción de una oficina o una torre de oración en Dallas con la organización de traductores de Biblia, Pioneer Bible Translators. Y este sábado es la inauguración de este gran edificio de oración. Y han pedido a varias personas que saben otros idiomas, vamos a leer toda la Biblia en un solo golpe dentro de 15 minutos, todos hablando al mismo tiempo. Pero Carolina y yo vamos a estar allí con este gran privilegio de leer la palabra de Dios en el idioma quiché de los indígenas del altiplano de Guatemala. Amén. Entonces, este es un privilegio que ustedes tienen todos los días. Y especialmente tengo una palabra para los hombres. Muchas veces los hombres dicen, es que a mí no me gusta leer. No estamos hablando de tus gustos. Estamos hablando de tus responsabilidades y de tus privilegios. Y podemos decir lo mismo a nuestras hermanas. Ustedes tienen que empezar a leer, si no lo están haciendo ya. Tienen que empezar a abrir la Biblia. No es tan difícil entender. Tenemos muchas maneras, muchos recursos que les pueden ayudar en este paso de leer la Biblia y encontrar esta luz que puede enderezar sus caminos. Debemos leer la Biblia. Debe ser un proceso de todos los días, pero no estamos dictando ni cuándo ni cuánto, pero sí estamos aclarando lo que la palabra de Dios aclara. Dios nos ha dado su palabra en forma escrita. Es tiempo abrirla, sacar el polvo y empezar a leer lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, en ese tiempo les voy a pedir que se pongan de pie todos y vamos a entrar en un tiempo de oración. Voy a pedir a los pilares de oración que se pongan alrededor del auditorio. En un grupo de este gran número siempre hay unos que todavía no han aceptado a Cristo. Es su oportunidad aceptar a Cristo como su Salvador esta mañana. Hay otros que andan con dificultades. Están en alta mar, en aguas peligrosas. Hay otros que están buscando el faro, la luz para enderezar sus caminos. Pueden acercarse con cualquier miembro del equipo de oración y presentar su petición a ellos y juntos, tú y ellos pueden hablar con Dios y dejarles saber lo que tiene en su corazón.